Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Edgar Iracheta Robles y en compañía de Jesús Alejandro Izquierdo Hernández hablaremos al respecto de las aplicaciones de la nanotecnología en la industria textil. Sin más que decir, Advierto que comenzamos. Como sabemos, la industria textil tiene un peso importante en la economía mundial y es uno de los sectores más influyentes a la hora de definir tratados o acuerdos comerciales a nivel internacional. Los materiales que son fabricados son productos de consumo masivo que forman parte de nuestra vida diaria y generan enormes cantidades de empleos directos e indirectos. Por otra parte, en muchos campos de la ciencia y de la ingeniería se está experimentando un desarrollo tecnológico que incluye la utilización de materiales novedosos y de enorme complejidad estructural. Las dimensiones nanométricas de estos nuevos materiales permiten su integración en sistemas inteligentes que incorporan tecnologías de la información en la estructura misma de los materiales. El campo de aplicación es muy amplio, afecta tanto a prendas de uso cotidiano como a tejidos especiales de uso industrial o militar y otras aplicaciones tecnológicas. Las principales líneas de trabajo se pueden agrupar en dos grandes grupos: mejora de propiedades de fibras y tejidos y integración de sensores y tecnologías de la información. Como pequeña introducción, los materiales utilizados en la nanotecnología vienen de una amplia variedad de propiedades y formas. Se puede realizar una clasificación según el número de dimensiones nanométricas presentes en la estructura considerada. Algunas de sus dimensiones están en la nanoescala de 1 nanómetro hasta 100 nanómetros. En una dimensión nanométrica se pueden encontrar las nanoplacas o las nanocintas. En dos dimensiones nanométricas se encuentran las nanofibras, los nanotubos, nanovarillas o nanocables. Y en tres dimensiones se encuentran las nanopartículas o los puntos cuánticos. La incorporación de nanomateriales a los productos textiles. Todas las prendas textiles siguen un proceso de manufacturado muy parecido, basado en maquinaria textil tradicional. Las prendas textiles se fabrican a partir de copos de fibras, en un proceso que sigue sucesivamente etapas. El primer paso es obtener el hilo a partir del copo de fibra, mediante los procesos tradicionales de hilatura. En la segunda etapa se tejen los hilos para obtener la tela, y finalmente se confecciona la prenda a partir de la tela. Según sea el origen del copo de fibra, cabe hablar de fibras naturales, artificiales o sintéticas. Las fibras naturales textiles pueden ser de origen animal, como lo es la seda, la lana o la vegetal, el algodón, el lino o el cáñamo. Las fibras artificiales se obtienen a partir de la disolución de un polímero natural, normalmente celulosa, modificado químicamente. Las fibras sintéticas se obtienen a partir de la síntesis de polímeros derivados del petróleo, como los el nylon, poliéster. Entonces, como se puede ver en la imagen, la prenda se hace pasar por una serie de baños con soluciones de nanopartículas. Luego, posteriormente, es secada y curada bajo determinadas condiciones de temperatura, presión y pH. El proceso Sol-Gel, como se puede visualizar, se basa en una reacción que da lugar a dos pasos: la hidrólisis y la condensación, en la cual se puede ver que se parte de la preparación de soluciones de alcóxidos semimetálicos para obtener recubrimientos inorgánicos o híbridos orgánicos inorgánicos. Bueno, como ya dije, se parte de una solución de alcóxidos semimetálicos a partir de materiales precursores que queramos obtener. Variando el pH, se consigue una hidrólisis y una polimerización de esta disolución de tal forma que las partículas sólidas precipitan y forman un sol. Mediante un proceso de envejecimiento se elimina el exceso de disolvente y se obtiene el gel. Distintos tratamientos que se pueden hacer
tenemos diferentes acabados, materiales densos, aerogeles, y una vez ya tenemos sintetizada nuestra partícula, nace la pregunta en cómo podemos incorporar otra partícula a los textiles o prendas. La nanotecnología en la industria textil. El primer grupo de aplicaciones lo constituye la mejora de propiedades de fibras y tejidos. Un objetivo primordial de la industria textil ha sido la mejora de ciertos atributos estéticos y de confort de la prenda y también de determinadas propiedades funcionales. En este sentido, la nanotecnología aporta un gran número de herramientas y técnicas que permiten mejorar las propiedades de los tejidos, muchos de ellos basados en modificaciones de su superficie, como lo es el efecto Loto. Tejidos autolimpiables. La resistencia a las manchas se refiere a la capacidad de un tejido de aguantar la decoloración ocasionada por el contacto con líquidos y con superficies sólidas. Las manchas se forman generalmente como consecuencia del carácter hidrofílico de los tejidos. Y aquí es donde entra el efecto Loto, ya que las hojas de la flor de loto permanecen secas y limpias incluso en las aguas más pantanosas, ya que tiene una microestructura con protuberancias que sobresalen entre 20 y 40 micras. Por encima de ellas hay una nanoestructura compuesta por nanocristales de cera de dimensiones entre 2 y 200 nanómetros. Esta superficie rugosa minimiza el contacto entre la gota de líquido y la superficie y le confiere un carácter hidrofóbico muy pronunciado, con ángulos de contacto mayores a 160, ya que la gota de agua tiende a rodar por encima de la hoja de loto sin mojarla. La firma estadounidense Nanotex ha desarrollado un método innovador de gran eficacia para repeler el agua y el aceite, que consiste en estructuras en forma de nanovellosidades, como se puede observar en la imagen, que se adhieren al tejido, creando un colchón de aire muy fino entre la superficie de la tela y el entorno, por lo cual esto evita que las gotas de agua y el aceite entren en contacto con el tejido. Pero ante la presencia de detergentes, las vellosidades se pliegan, permite que el agua penetre en la tela en los ciclos de lavado de la prenda. La aplicación de calor durante el secado vuelve a alinear las nanovellosidades en su posición de repelencia al agua y al aceite. Ahora les hablaré sobre la aplicación de los nanomateriales para la fabricación de tejidos con resistencia al fuego. Principalmente estos son aplicados para los trabajadores de la industria petroquímica, para los bomberos, militares, policías, entre otros. Estos también se pueden utilizar para fabricar telas para alfombras y tapicería. Para poder entender qué es lo que harán los nanomateriales en esta aplicación, primero debemos entender qué es lo que hace que una prenda sea resistente al fuego. Bueno, lo que hace que una prenda sea resistente al fuego son los retardantes. Para poder entender cómo se aplicarán los nanomateriales en los retardantes, primero debemos entender cómo funcionan los retardantes. Estos consisten de tres etapas. Para que un retardante pueda actuar, primero, por obvias razones, tiene que haber una combustión, tiene que haber llama, tiene que haber calor. Después de eso pasamos a la capa de carbonilla. La capa de carbonilla es la zona crítica en la combustión del polímero. Esta controla la transferencia de masa y energía entre la fase condensada y el gas. Después de esto sigue el polímero fundido. El polímero fundido es la zona de degradación térmica, es donde se generan los productos volátiles de la descomposición del polímero, que migran a través de la estructura porosa de la capa carbonilla hasta entrar en contacto con la zona de llama. Después, la etapa que sigue es el polímero subyacente. Este está en contacto con el polímero fundido, pero permanece intacto.
Ahora que conocemos cómo funcionan los retardantes, podemos hablar de los nanomateriales. Los principales utilizados como retardantes de llama se pueden agrupar en la siguiente manera. Los primeros son basados en carbono, que son el fulereno, el grafeno, nanotubos de carbono, negro de carbono. Y en el otro grupo podemos encontrar las nanorcillas, que estas por el momento no son tan relevantes como las basadas de carbono. Por eso mismo les hablaré de los dos más importantes materiales utilizados en esta industria. Los nanotubos de carbono. Estos se emplean tanto los de pared sencilla como los de pared múltiple. Estos se pueden utilizar en su forma prístina, funcionalizados o mezclados con otros retardantes de llama. Su aplicación en este ámbito consiste principalmente en mezclarlo con su polímero fundido, para que de esta forma, a la hora de que el calor quiera pasar por el polímero fundido, los nanotubos de carbono se empiecen a juntar y creen una especie de segunda carbonilla. El grafeno es otro de los nanomateriales que se utilizan para la elaboración de retardantes. Su morfología típica en forma de plaqueta crea un camino o sendero tortuoso que dificulta la difusión de los productos de pirólisis. Es decir, que hace que su difusión de calor sea mucho más difícil para que... Como sabemos, las fibras naturales son más susceptibles al crecimiento microbiano, pero cualquier tipo de fibra puede proporcionar un ambiente propicio al crecimiento bacteriano ante determinadas condiciones ambientales, como lo es la humedad o el calor. Los textiles con resistencia antimicrobiana son aquellos que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de microbios y otros organismos, como lo son las bacterias, los hongos, algas y virus. Y esto es posible en las nanopartículas de plata, ya que cuando entran en contacto con bacterias y hongos afectan a su metabolismo e inhiben el crecimiento celular. También están las nanopartículas de oro, pero su aplicación es muy específica antibacteriana en problemas dérmicos y acné. Se utilizan mucho en jabones y cosméticos industriales puesto que pueden remover materiales de la piel y controlar la capa sebácea. También están las partículas de dióxido de titanio, que es un fotocatalizador, que esta propiedad a su vez permite su utilización en muchos campos, como tejidos autolimpiables, protección antibacteriana y protección contra la radiación UV, lo cual el fotocatalizador puede descomponer la materia orgánica, moléculas generadoras de olores, bacterias y virus, ya que esto funciona cuando el dióxido de titanio es iluminado con una luz cuya energía es superior a su ancho de banda. Los electrones saltan de la banda de valencia a la banda de conducción, lo que da lugar a la formación de pares de electrones y de huecos eléctricos sobre la superficie del fotocatalizador. Los electrones negativos y el oxígeno se combinarán para formar una especie activa de oxígeno diatómico con carga negativa. Los huecos eléctricos positivos reaccionarán con el agua formando radicales activos hidroxilos. Las dos especies formadas son químicamente inestables, lo cual reaccionará con cualquier compuesto orgánico que se deposite en la superficie del catalizador para formar dióxido de carbono y agua. A través de este tipo de reacciones, el fotocatalizador puede descomponer la materia orgánica y moléculas que generan mal olor, bacterias y virus. Tradicionalmente se han empleado resinas sintéticas como tratamiento antiarrugas, presentando el inconveniente de que pueden afectar negativamente a otras propiedades del tejido, como es la resistencia a la abrasión, la absorción del agua y la transpiración. Como alternativa se han puesto algunas aplicaciones de nanocubiertos para proporcionar la resistencia a las arrugas, los cuales se han aplicado a las partículas de óxido de titanio a tejidos de algodón y seda utilizando ácidos carboxílicos como catalizador bajo la acción de radiación UV para facilitar la formación de enlaces cruzados entre las moléculas
de celulosa y los grupos ácidos y evitar así la formación de arrugas. Los avances recientes en el campo de la electrónica han permitido la integración de componentes electrónicos en las prendas de vestir, lo que ha dado lugar a una nueva generación de productos textiles conocidos como tejidos inteligentes. Son tejidos que son capaces de alterar su naturaleza en respuesta a cambios en el entorno. Integran las funciones necesarias de sensores, procesamientos de datos, lógica y control para modificar algunas de sus propiedades en función a estímulos externos de carácter físico-químico. Pero el inconveniente de los microdispositivos electrónicos tradicionales es que presentan cierta rigidez, por lo cual es necesario incorporarlos a la prenda mediante costuras y con el uso continuado pueden terminar por soltarse de la prenda, por lo cual la nanotecnología ha permitido fabricar estos dispositivos electrónicos sobre sustratos flexibles, ligeros y sin costuras, totalmente integrados en la prenda textil. Entre la fabricación que están los transistores, los diodos emisores de luz, que son los LED, dispositivos fotónicos, sensores de alta sensibilidad, fuentes de suministros de energía, supercapacitores que almacenen energía, y esos serían los tejidos inteligentes.